Excelente tarde, una vez más por acá con tu podcast Despiertamente. En esta oportunidad tenemos un invitado súper especial. Manuel, directamente de Venezuela, pero quiero darle a él la oportunidad que se presente. Pero antes, quiero que sepan que hoy vamos a hablar de cómo pactar con los socios en algún emprendimiento, negocio o empresa. Vamos a compartirte cierta información y vamos a también saber qué es lo que opina Manuel como emprendedor como un emprendedor sin frenos, como un emprendedor con mucha visión de crecimiento. Así es. Y como un emprendedor que también está aprendiendo, igual que tú que nos estás escuchando, igual que yo que sigo con la mayor intención de poder traerte las mayores herramientas para que tú las puedas aplicar en tu negocio. Manuel, cuéntanos quién eres, cuánto tiempo tienes acá en Panamá, a qué te dedicas, para luego darle una introducción al tema como tal, que va a ser cómo pactar con los negocios. Vale, perfecto, Anderson. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, tanto a ti como a todas las personas que nos van a estar escuchando en este podcast. Esto es un espacio muy importante, ya que esas experiencias que uno tiene, que uno ha tenido como emprendedor, las lleva, las refleja, las replica, las duplica para que otras personas que se sienten en ese mismo punto te vean, ¿sabes? Yo estuve ahí en ese punto comenzando, buenas y malas, entonces es importante que cada quien exprese esas historias que uno realmente ha tenido a lo largo de esa travesía del emprendimiento. Tengo 6 años acá en Panamá. Actualmente me dedico al área de bienes raíces, ¿ok? Trabajo en una empresa llamada JK Real Estate, ¿ok? Con altas y bajas, porque esto es un negocio donde esa determinación y esa paciencia y ese trabajo de día tras día es lo que te hace forjar ese carácter, esa experiencia, esas ganas de seguir evolucionando en ese tipo de negocio, ¿ok? Okay. Para ser un poco más específico, estás en la parte de bienes raíces. Exactamente. Okay. Soy agente inmobiliario, me dedico a todo lo que son las transacciones, clientes, propietarios, ¿ok? Y demás, ¿ok? El área de bienes raíces es bien amplio, entonces buscamos siempre abarcar como que bastante en el área, conociendo, ¿ok? Sin embargo, buscando la manera de que cada uno de los vendedores se aniche en un tipo de comercio en bienes raíces. Hablabas de la constancia en ese nicho, en ese mercado. Okay. ¿Qué tan constante hay que ser allí y cuánto tiempo necesita una persona promedio en caso tal de que alguna de las personas que nos está escuchando se dedique a esa área o quiera entrar en ese mundo? ¿Cuánto tiempo necesitaría una persona para introducirse, conocer lo básico del sistema, que entiendo que lo básico también es bastante extenso, y también cuánto tiempo necesitaría para tener un resultado por lo menos de alcanzar 6 cifras, que son $100,000 por lo menos? Fíjate, esto es un trabajo del día a día, ¿ok? Todas las experiencias son distintas, muchas personas llevan años, muchas personas en un año tienden a tener buenos resultados, ¿ok? Sin embargo, es algo de todos los días. Hay un dicho que yo escuché hace no mucho, que cada día que tú haces o cada día que tienes hoy son 2 días mañana, ¿ok? Entonces, todo lo que tú haces hoy se duplica 2 veces. Ok, vamos a desarrollar eso porque está súper interesante. No lo había escuchado y me parece súper para poder desarrollarlo y profundizar un poco más. O sea que por cada día que yo estoy viviendo en este presente, me va a permitir tener 2 días diferentes. O sea, profundízalo un poco más, porfa. Todo lo que tú tengas el día de hoy, todo lo que tú hagas, a lo que te dediques, cómo te enfoques o cómo te proyectes, es lo que te va a generar los resultados de tus próximos 2 días. ¿Ok? Tal vez no los días del futuro, ¿no? Los días del futuro, exacto. Pero vas sumando 2 días por cada día que tú vas ejecutando. ¿Qué pasa? Si ese día que tú tuviste no lo utilizaste de la mejor manera, no ejecutaste lo que tenías que ejecutar para un progreso, realmente los 2 días que vienen del futuro no van a ser de progreso. ¿Ok? Entonces, ese día te ayuda a multiplicar y multiplicando lo que va a ser tu futuro, por así decirlo. Resumiéndolo, creo que sería así. O sea, imagínate que vas al súper, ¿ok? Y esa acción de ir al súper, en vez de comer en el súper, lo que vas a hacer es comer ese día en el súper, pero aparte de eso vas a tener 2 días de reserva. Ahora,
¿En qué momento vas a usar ese conocimiento que estás adquiriendo, esas habilidades que estás desarrollando, esas pequeñas semillas que estás sembrando? Pues no sabemos. Lo que sabemos que va a ser en el futuro. Y me parece muy atinada esa frase, porque creo que es parte de lo que nosotros constantemente promovemos, que es el tema de los hábitos que pueden generar un cambio diferente en tu vida, y en el área en la que estás pues no hay excepción de que también aplica esa fórmula, el tema de lo importante que son los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tiene que tener una persona, un emprendedor, para tener resultados en el área en la que tú te desarrollas? Ok, ser constante, ser muy disciplinado, ok, el hecho de faltarse el respeto a uno, porque en este momento, en este tipo de negocios, por lo menos en bienes raíces, si tú te faltas el respeto a ti como emprendedor, le estás faltando el respeto a tus clientes. Okay. En el momento en que tú dices, el día de hoy quiero publicar, o el día de hoy quiero hacer las acciones que como agente inmobiliario me competen para poder buscar un resultado, si yo me fallo y no hago las cosas que tengo que hacer cuando las tenía que hacer y dije que las tenía que hacer, me estoy fallando a mí, y por ende hay muchas probabilidades de que tú le falles a tus clientes. ¿Okay? Porque no te estás cumpliendo. Esto es algo de dos partes. Tienes que estar tú, donde tú tienes que saber cuál es tu posición como agente inmobiliario, y también está tu cliente. Tú no le puedes fallar a ellos, y para no fallarle a ellos no te puede fallar a ti en este mundo. ¿Qué pasa? Sabemos muy bien que en la parte de agente inmobiliario las ganancias son básicamente por comisiones, ¿ok? No percibimos un salario. Entonces el hecho de que sea algo por comisión te lleva a un punto donde tú dices, ok, dependo enteramente de mí. Y a veces en este rubro, cuando se comienza en este rubro, o a veces en la parte independiente, queremos hacer lo mismo que hacíamos quizás en un trabajo, de decir, bueno, hago esto, lo que tengo que hacer. Quizás incluso a veces muchas personas cuando ingresan en este mundo se colocan horarios, que es muy importante. Es decir, no trabajo hasta las 6. Sabiendo que esto ya no es un trabajo, ya tú dependes enteramente de ti, ¿ok? Ya es, tú ganas o percibes todo el esfuerzo que tú hagas constantemente, ¿ok? Entonces, el ponerse una limitante como si fueras una empresa aparte, como si tú estuvieras trabajándole a alguien y no trabajándote a ti mismo, es lo que hace que los resultados avancen, porque puedes tener resultados, sí los puedes tener, pero tu tiempo se va a prolongar mucho si esas gotas no son constantes, si esa disposición de tú querer aprender, de tú querer avanzar, de hacer todos los días algo con un propósito, ahí es donde la gente se desenfoca. Si tú no haces todos los días algo referente a tu rubro, referente a la parte inmobiliaria, tú te vas a ir, por así decirlo, hacia otra vía. Y no es la vía que queremos alcanzar. Fíjate que es interesante para mí descifrar si hay alguna brecha en la que esa intensidad baja. Porque entiendo que todo emprendimiento, cuando está iniciando, pues requiere el 120% de atención si queremos hacer que los resultados lleguen más rápido. Pero hay algunas ecuaciones que te permiten tal vez no dedicarle el 120%, sino el 60% después de que se ha creado una marca, de que se creó una identidad, de que te empiezan a reconocer en el mercado, de que tu cartera de clientes es tan grande que ya tú tienes la oportunidad de elegir a qué hora atiendes a tus clientes, a qué tipo de clientes atiendes. Y yo no sé si lo están haciendo en el nicho en el que lo estás haciendo tú, de la forma en la que lo estás haciendo tú, si lo estás haciendo al principio o lo estás haciendo al final. ¿Qué quiero decir al principio? Estás seleccionando el cliente, la hora, el perfil del cliente antes, o decides darte la oportunidad de conocer diferentes perfiles para luego decidir con cuál te vas a quedar y de qué forma le vas a servir. Ok, perfecto. Fíjate, con respecto a los perfiles, es muy importante que llega un punto donde tú, el cliente que llega, ese lead, esa persona que está interesada en tus servicios, tú tienes que saber determinar hasta cuándo seguir con él. ¿Ok? Hay muchos clientes, ¿ok?, que trabajan contigo de la mano, porque tú eres esa persona que les presentas ese servicio y tratas de orientarlo. Sin embargo, me ha pasado por experiencia que hay un tipo de cliente donde uno dice, hey, güey, no me puedo poner tan allá
porque llegas a un punto donde tú como cliente me faltas el respeto a mí. Entonces hay que manejarlo todo de una manera muy profesional. Dame un ejemplo, porque fíjate que en diferentes emprendimientos decimos, lo que pasa es que el cliente no respeta mi trabajo. Entonces, lo que he podido detectar, apoyado en diferentes experiencias con otros emprendedores con los que he tenido conversaciones y a los cuales he tenido la oportunidad de dar consultoría, es que no son las personas que le faltan el respeto a él, es él que se falta el respeto a sí mismo por un sentido de urgencia de clientes, de urgencia de ventas, de desesperación, de querer vender por vender, y lamentablemente pues eso hace que tengan que aceptar la falta de respeto de otros hacia ellos, pero no son ellos, no son los otros quienes faltan el respeto, son ellos mismos, porque no han podido gestionar una operación que les permita sentirse seguro de que ellos no necesitan vender, de que ellos quieren vender, entendiendo que vender es un intercambio de valor, es un servicio. Entonces, no es lo mismo que yo diga, necesito vender, a que yo diga, no, es que yo quiero hacerlo. Cuando yo necesito, quiere decir que tengo algo que cubrir. Cuando yo quiero, quiere decir que puede ser opcional. Entonces, es interesante porque ¿de qué forma en el perfil en el que estás podrías dejarte faltar el respeto? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer entendiendo que estamos comenzando en el rubro para no caer en esa falla, que caemos muchos emprendedores, porque yo también caí en ello? Y te doy una historia corta. Cuando yo emprendí con la fábrica de dulces, a mí me tocaba, primero me tocó hacer de todo, pero una de las cosas que más me tocó hacer fue repartir y buscar clientes. Cuando yo salía a buscar clientes, yo salía a buscar cualquier cliente, yo no tenía identificado quién era. Decíamos que eran los mini super y aquellas personas que vendieran víveres o vendieran al detalle. Pero cuando yo entraba a la tienda de ciertas nacionalidades, para no nombrarla, ni siquiera me escuchaban. Y yo insistiendo para que me escucharan, o para que por lo menos vieran qué era lo que yo les iba a ofrecer. Y yo, en cierto modo, no es me humillaba, porque yo sabía lo que iba a hacer, pero en cierto modo al principio pues hirió de alguna forma mis sentimientos, porque yo no entendía cómo una persona ni siquiera podía escuchar lo que yo le iba a decir, lo que yo le iba a ofrecer, entendiendo que mi producto era muy bueno, que mi producto sabía que se iba a vender en ese negocio, sabía que le iba a dar ganancias, pero yo no lo sabía hacer. Entonces lo que yo hacía era, insistir, hasta que de repente me escuchaba y después pues me abría la puerta. Entonces yo me faltaba el respeto porque yo no sabía cómo hacerlo. Y creo que a muchos emprendedores les pasa que a veces quieren comunicarle a las personas el valor de su producto, pero no saben cómo hacerlo. Incluso sienten desesperación y sienten que en algún momento las personas no los entienden. Si trabajas en la parte artesanal, pues las personas no entienden todo el trabajo que tú le das a ese producto, que cuando lo vas a vender, obviamente tiene un valor más alto que los productos industrializados, porque tienes la identidad de una persona trabajando en ese producto. Por eso está el valor. Entonces, obviamente compites con estos monstruos industriales, y no es lo mismo un producto artesanal que ese monstruo industrial que te baja el precio. Entonces tú lo que haces es bajar el precio o rogar para que la gente te compre. Entonces, ¿de qué forma tú lo sugerirías en la parte en la que te desarrollas, y qué tip le podemos dar a las personas para que cuando tengan un producto de calidad no vayan a mendigar que les compre, sino vayan a servir y mostrarle a las personas el valor del producto que tienen? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es educarse bien. En estos días escuché de un podcast como una fábula con respecto a un señor que iba todos los días a cortar un árbol, a dar 5 hachazos a un árbol. Dejaba, volvía al día siguiente, iba otra vez, le daba 5 hachazos al árbol, y así sucesivamente por varios días. Resulta ser que esto lo que nos hace es expresar que a veces podemos querer tener un propósito. En este caso el propósito del señor era bajar el árbol porque lo estaba afectando, pero tenemos que saber exactamente cuáles son las herramientas que tenemos que tener para poder conseguir ese propósito. ¿Qué pasa? Si esta persona hubiese, en vez de tener un hacha, le hubiese dado con una tijera, su propósito estaría, pero la herramienta para conseguir su propósito
no lo iba a dejar llegar al propósito. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educarse. Educarse constantemente. Ok, pero educarse ¿en qué áreas? ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que se está educando, hay mucha gente que va a la escuela, a la universidad, está haciendo diplomados, maestrías, doctorados, o sea, se están educando. Lo que yo te pediría desde la experiencia que tienes es ¿en qué tenemos que educarnos? Habilidades en tu negocio. Por lo menos en la parte de bienes raíces, las habilidades de las relaciones, la comunicación, la venta es sumamente esencial. ¿Por qué? Porque a veces muchos de los emprendedores que comienzan este camino del bienes raíces lo hacen de una manera empírica. O sea, llegas y estás y es porque mi amigo me dijo que se hacía dinero. Porque tengo un familiar que hace mucho dinero con esto. Pero entonces comienzan en este rubro, se chocan o se dan de frente con esa pared de decir, ok, hice unos cuantos negocios, pero va a llegar un momento en donde si tú no haces que esas habilidades se forjen, tú no vas a subir. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Muchas de las personas que no se preparan o no desarrollan sus habilidades terminan viendo el área de bienes raíces como una segunda opción y nunca la terminan de ver como su primera opción. Siempre la terminan de ver como, bueno, si se me da un negocio, perfecto, bienvenidas a la comisión. ¿Por qué? Porque no se enfocan. Ese foco, ese enfoque de la persona no se le da. ¿Y qué le dirías a una persona que siente que está enfocada, pero que no tiene resultados? Porque hay gente que siente que está enfocada, pero todavía los resultados no llegan. Ok, una persona que siente que está enfocada y los resultados no llegan, mira, yo digo que puede haber varias variantes. Una de esas es que no estás teniendo la herramienta que realmente necesitas para poder llegar a. Y dos, hay un proceso. Es un proceso de construcción. No nos enamoramos a veces del proceso, sino que nos enamoramos del resultado. Cuando nos enamoramos del resultado, la ansiedad, la frustración llega. Porque no sabemos cuánto ha pasado otra persona que ya tiene en el rubro tanto tiempo para llegar a lo que tiene. Entonces queremos tener lo mismo que tiene esa persona, pero sin pasar por todo ese proceso. Sin atender a tanta cantidad de clientes, sin pasar por muchos fiascos, por así decirlo, en el rubro también, porque como hay cosas buenas, hay cosas malas en todos los negocios. Entonces, siempre hay que ver las cosas buenas y las cosas malas. No malas, las experiencias que te hacen desarrollarte. Porque eso es lo que pasa bastante en este negocio. Cuando seguimos viendo malas experiencias y no vemos un conocimiento detrás de esa experiencia, seguimos diciendo, uy, esto no es para mí. Si nos mantenemos atados a lo malo que nos sucedió con cualquier tipo de negociación, porque estamos abiertos a que eso nos pase, que haya negociaciones buenas como haya negociaciones no tan buenas, pero si nos damos látigo por esas negociaciones no tan buenas, en vez de absorber lo bueno que realmente salió, esa experiencia del decir, ok, me pasó esta vez, ya la próxima vez no me vuelve a pasar, hasta ese punto no decimos, ok, este es el camino indicado. Tenemos que saborear también las cosas amargas. Claro. Entonces, sí, creo que todo forma parte del crecimiento, ¿no? O sea, las rosas tienen espinas y el proceso de crecimiento siempre va a doler de alguna u otra forma. Vamos a entrar un poco en contexto, ya teniendo un poquitico del tema que vamos a desarrollar en estos 15 minutos. Mira, ¿cómo pactar con los socios? ¿Cómo pactar con los socios? Como emprendedor, si has escuchado los otros capítulos anteriores, lo primero que decíamos nosotros es que el socio hay que identificar si lo queremos o si lo necesitamos realmente. Pero vamos a suponer que tú necesitas el socio, que no tienes opción y que ya decidiste tomar la decisión de que fuese tu socio, de buscar a alguien. Entonces queremos compartirte algunas recomendaciones para cómo pactar con los socios. El primer pacto que debe hacerse es cómo nos vamos a separar. Es como el matrimonio. No sé si has escuchado hablar de este tema de los contratos prenupciales. Exacto, sí. Tú no sé si te das cuenta que en las novelas, yo vengo de una ciudad donde mi mamá veía novelas todos los días y la mayoría de mi familia pues vio Betty la Fea. Si la conoces, tú también la viste. Así que ahí no tienes excusa. Entonces, partiendo de allí, cuando tú te das cuenta, en muchas de estas novelas había contratos prenupciales que
las personas adineradas exigían cuando la persona se iba a casar o a contraer relación con alguna persona que no tenía la misma cantidad de recursos. Okay. Y adivina quién era el malo de la película. La persona que pedía la separación de los bienes. ¿Ok? Pero hay información que nosotros no teníamos en ese momento y por eso juzgábamos que es que el amor obviamente es un sentimiento. Exacto. Pero es que el contrato incluye bienes físicos. Exacto. Y eso es otra cosa. Y que regularmente esos bienes físicos pues no son de la persona que se casa, a veces son del papá que le da una herencia al hijo. Entonces, por eso se hacen a veces contratos prenupciales, porque ahí dice, sí, el matrimonio es para toda la vida. Bueno, eso es debatible porque hay gente que se divorcia. Si fuese para toda la vida, porque hay gente que se divorcia. Exacto. Digo, y va a partir del valor con el que las personas se sientan cómodos. Yo por lo menos me casé para toda la vida con mi esposa. ¿Okay? Y hago que funcione y tenemos situaciones como todas las parejas. Y si tú eres una pareja que no tiene problemas, te felicito, mándame la receta, escríbela acá, todavía no la sé. Pero aprendo a disfrutar de todas estas experiencias, de lo bueno y de lo no tan bueno, porque yo decidí llevar mi vida acompañada de una buena socia. Exactamente. ¿Okay? Entonces, el primer pacto es cómo nos vamos a separar. Y la mayoría de las personas, pues, desconoce esto. O sea, en la ilusión, en la emoción decimos, mira, vamos a montar este negocio, este emprendimiento, pero ni por la cabeza se nos pasa que nos vamos a separar. Yo considero que básicamente es porque cuando tú emprendes, ya en base a experiencias que he tenido anteriormente, cuando tú emprendes y buscas un socio, a todo el mundo le gusta lo bonito. Todo el mundo quiere vivir de las rosas. Y aquí en este escenario de los negocios uno tiene que ver las dos partes, las dos caras de la moneda. Es decir, ¿qué puede pasar y qué no puede pasar? Mira, que es interesante que hay algo que escribí acá que dice, es mejor pactar cómo nos vamos a pelear siendo amigos. Exactamente. O sea, si nosotros vamos a tener diferencias, siendo amigos, vamos a pactar de qué forma lo vamos a hacer. ¿Ok? Porque eso se hace es al final. Y si lo haces al final, pues ya hay demasiadas tensiones, demasiada merma de situaciones que se fueron acumulando y ya, pues, obviamente todo el mundo sale con las tablas en la cabeza. Ya sé que necesitas un socio. Okay. Ya sé que necesitas un socio. Pero ¿crees que los socios son para toda la vida? Mira, no creo que los socios sean para toda la vida. Ok, porque... fíjate, pero ahora le hago esta pregunta a la audiencia. Okay. ¿Ustedes creen que los socios son para toda la vida? Permítanse reflexionar porque tal vez en algún momento te toque ser socio de tu hermano. Tal vez, no lo sé. O sea, estamos acá pues debatiendo estos pensamientos, pero es importante que te tomes el tiempo para reflexionar, porque cuando haces una sociedad no pones cuándo se va a terminar. Exactamente. Como si fuese para toda la vida. O sea, asumimos que vas a seguir en el tiempo. Exactamente. Y cuando no ponemos este punto claro, eso siempre genera problemas. Exactamente. ¿Ok? Ahora, vuelvo y te pregunto, ¿será que los socios son para toda la vida? No, no son para toda la vida. De eso sí hay que estar claros. Porque a veces en el camino las visiones son distintas. ¿Ok? Una persona puede ir descubriendo un camino distinto a lo que era el propósito principal de la compañía. Ok. ¿Ok? Y ahí te vas abriendo en otros campos y dices, ok, me va perfecto aquí en la compañía donde estoy, pero tengo otro tipo de visión. Incluso tus socios, dependiendo del tipo de socio que tengas, te puedes jugar de la mano o te puede decir, mira, no comparto la visión que tienes actualmente. Pero fíjate que eso nunca pasa al principio, No. Eso pasa durante. Mientras se conocen, mientras se van desarrollando. Porque fíjate que es como cuando tú tienes una relación. O sea, antes de ser novio es una cosa. Cuando somos novios es otra cosa. Después de 3 meses es otra cosa. Después de 2, 3 años. Exacto. Entonces, cada etapa tiene como que un sentimiento diferente y a veces va evolucionando a tal punto que ya el sentimiento no va pegado a esa persona y en este caso pues tal vez no va pegado a ese negocio. Y cuando las personas ya se quieren salir, como no colocamos una cláusula de cómo salir del negocio y ya vamos en malas tensiones, dice algo que escribí por acá. Hay personas que prefieren quedarse tuertos si al mismo tiempo te dejan ciego. Exactamente. O sea, mira que hay personas que prefieren que tú quiebres el negocio a la totalidad con tal de que tú te quedes
en quiebra. Y es por eso que este punto tiene que dejarse claro al principio. Yo no sé si alguien te ha intentado dejar ciego quedándose tuertos a ellos mismos. Mira, sí pasa bastante. Me pasó en experiencias al inicio. Pero es básicamente por eso, porque como no se tienen las terminologías claras de cómo nos vamos a separar. O sea, como no sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Y como no sabemos cómo termina, decimos que sea lo que tenga que venir. Y cuando tú dejas a la ligera todo, ahí es donde uno choca contra el muro completamente del emprendimiento. Totalmente de acuerdo contigo. Algunos pactos básicos que hay que hacer, que recomendamos hacer, son los siguientes. Número 1, la antelación con la que hay que comunicar el deseo de abandono. Mira, es que no tiene nada de malo decirle a una persona, mira, yo no sé si a los 65 años yo todavía me veo siendo tu socio. O sea, yo no lo sé. Claro. ¿Qué te parece si colocamos una cláusula de abandono? La segunda es, si el socio que se va podrá conservar o no podrá conservar las acciones dentro del negocio. Por ejemplo, yo puedo ser un socio operativo. Los dos iniciamos el negocio y los dos estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si de repente yo me quiero salir de la operación del negocio? Quiere decir que si no hacemos el acuerdo antes, esto podría decirse que como me voy del negocio, ya me voy sin las acciones del negocio. Claro. Cuando yo podría acordar el día que yo me vaya del negocio, mi sueldo como trabajador de ese negocio le va a corresponder a un empleado, a un colaborador que vamos a tratar. Pero la compensación, que son las ganancias, o sea, la utilidad de la ganancia, obviamente yo puedo tener acceso a ellas. Porque, o sea, se está yendo la persona que trabajaba, pero no se está yendo la inversión. Exactamente. Entonces, son cositas, mira, pequeñas, pero hay que dejarlas bien claras. Y la tercera es, ¿cuándo y cómo se harán efectivas las acciones? Las acciones que son, imagínate, si iniciamos un emprendimiento juntos, vamos a suponer que vamos a 50 y 50%, pero es por el trabajo que tú haces y por el trabajo que yo hago. Si yo me voy, se está yendo el 50% de la operación. O sea, que si yo busco a una persona para que se quede allí, ¿cuántas acciones me quedan? ¿Por qué? Porque el 50% de las acciones del negocio no es el 50% de la operación. Quiero aclarar un poquitito esto. Imagínate que tú tienes una venta de computadoras, pero tú eres la persona que atiende al consumidor final y ahí la otra persona, en este caso voy a ser yo, es la persona que pide la mercancía que tú vas a vender. Si yo me salgo del negocio, quiere decir que yo voy a colocar a una persona que se va a encargar de darte el producto para que tú lo vendas. Exactamente. Esa es la parte operativa. Pero la parte de inversión es la cantidad de acciones que yo tengo. Quiere decir que cuando yo me salgo, lo que va a bajar es mi sueldo operativo, que ya yo no lo voy a tener. Lo va a tener la persona que va a hacer el trabajo. Pero yo me voy a quedar con mis acciones, que va a ser el 50% de las utilidades anuales, de la ganancia total, después de haberle pagado a todo el mundo. Hasta a ti, porque tú vas a prestar un servicio en la empresa también. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que dejar muy claros. Una de las discusiones más frecuentes cuando dos socios se separan es el reparto de los clientes. Exactamente. Imagínate que estamos en el mismo rubro. ¿Qué hacemos? Es más, en el tema inmobiliario, si estás en el mismo rubro, no sé si has tenido alguna experiencia con eso, ¿qué haces? Mira, en el tema inmobiliario hay algo muy importante y es la parte como me he estado basando. Yo digo que los clientes son de la persona que tuvo la relación con el cliente. No son de la compañía. ¿Por qué? Porque hay algo bien cierto que yo escuché, que es cuando tú vendes, lo primero que haces es venderte tú. Para que una persona te compre cualquier servicio, lo primero que tienes que hacer es venderte tú. Y esa persona, muchas veces, ese cliente cree más en ti que en lo que puede ser la compañía. Y va a creer en ti, sea en esta compañía o en cualquier tipo de compañía que tú estés. Quiero hacer un paréntesis para poder desarrollar un poco más ese punto. Fíjate, la discusión más frecuente cuando los socios se separan es el reparto de los clientes. Al principio, cuando estábamos juntos, los clientes eran ¿de qué? De la empresa. De la empresa. Pero qué curioso que cuando nosotros nos separamos, ahora los clientes son del socio que se va. Exacto. Entonces, esta es una discusión que se tiene que dejar clara. Claro. ¿Por qué? Porque si tú, al principio de la sociedad, mira, si tú te decides ir,
los socios son de la empresa, no son tuyos. Uh-huh. Y hacemos un contrato que proteja a la empresa, Uh-huh. ¿ok? Y esto lo hago no para que la empresa decida sacarte, porque acuérdate que esto es en el caso hipotético del que se quiere ir. Exacto. Y de que tú te quieres quedar. Okay. Pero si vas a pensar en que tú te vas a llevar los clientes, pues entonces, ¿para qué quieres hacer una sociedad? Si estamos partiendo desde un valor de que, bueno, es que si yo me separo de él, todos los clientes son míos. Uh-huh. Esa sociedad no parte de un valor genuino, así que Exactamente. podríamos predecir que igual esa sociedad va a romper en malos términos, ¿no? Exacto. Errores frecuentes. El error de un cuento, no sé si han escuchado hablar de los 3 mosqueteros, todos Uh-huh. para uno y uno. Para todos. Pero ¿qué pasa? En los negocios no es así. Uh-uh. Porque si fuese así, quiere decir que si yo trabajo menos y tú trabajas más, todos para uno y uno para todos. Tenemos que ganar lo mismo. Exactamente. Y es acá donde si yo puedo ser un socio que tiene una operación del 30%, tengo que tener una compensación de mi trabajo del 30%. Exactamente. Y si tú tienes un trabajo de operación del 70%, tiene que ser del 70%. Lo que va a ser igual, tal vez, Uh-huh. va a ser la utilidad, pero en porcentajes. En porcentajes. ¿Ok? Pero es importante que se deje esto claro. Uh-huh. Porque no es que todos para uno y uno para todos. Ojo, si vamos al 50%, yo diría, a ver, es raro que en un emprendimiento los dos den al 50%. Es muy raro. Muy raro. ¿Ok? Es muy raro. Siempre hay alguien que está dando algo de más. Exactamente. Identifica quién es. Tal vez sea tu socio. No lo Uh-huh. sabemos. Pero es importante identificarlos. Y el segundo error, ese se le llama el error de D'Artagnan. No me acuerdo cómo se llamaba el... D'Artagnan. D'Artagnan. Bueno, ahí está. Mi inglés es ruso, así que tranquilos. Todos somos iguales, todos para uno y uno para todos. Entonces, el segundo es mezclar los conceptos que definen a lo que cada persona aporta. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Mira, si yo tengo una habilidad y me voy a asociar contigo solamente porque tienes esa habilidad, ya estamos partiendo mal. Exactamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa habilidad tú la puedes contratar allá afuera. Uh-huh. ¿Por qué te vas a asociar conmigo? Exactamente. Entonces es importante que se deje claro este tipo de cosas porque la mayoría de las personas no son conscientes de esto. Incluso, les quiero ser sinceros, yo tengo como 2 años y medio que tuve acceso a esta información y antes de eso pues buscaba algún socio, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer negocios, vamos... Exacto. O sea, pero no entendía que yo podía ir a hacer negocios con personas, pero desconocía toda esta información y tuve varias sociedades, unas que salieron pues muy mal, muy mal. Les estaré contando un poco más de esa historia en el siguiente episodio. Ya para terminar, cada cosa tiene un valor. Así es. Cada cosa tiene un valor dentro de la empresa. El dinero, Uh-huh. los activos y el trabajo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? El dinero son los aportes de dinero que se valoran en acciones. Exacto. Si tú vas con un capital, yo te digo, mira, eso es tanta cantidad de acciones Exacto. dentro del negocio. Si hablamos de los activos, hace referencia a cualquier valor físico. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo tener un auto y mira, este es el vehículo que va a hacer toda la compañía. distribución y la entrega de los productos. Así O sea, yo tengo un activo físico que es un valor que yo puedo dar a la empresa, que yo puedo aportar. Y el tercero es el trabajo. Mira, yo sé hacer algo muy bien y tú no lo sabes hacer. Vamos Exacto. a asociarnos. Exacto. Entonces, esos son 3 valores. O estás buscando dinero, o estás buscando algo físico, o estás buscando algún trabajo, alguna habilidad, Uh-huh. algún talento. Que te haga falta. ¿Por qué te estás asociando? ¿Por qué? No tienes dinero. No tienes algún activo físico, no tienes un local, no tienes un auto, o sea, no tienes una firma comercial. No sé qué es lo que no tienes, pero es importante que lo identifiques. Y lo otro es, te estás asociando porque esa persona sabe hacer un trabajo que tú no sabes. Exactamente. ¿Ok? Está bien. Esa sociedad, en cierto modo, yo la recomiendo. El problema es cuando hay 2 personas que tenemos dinero y hacemos la sociedad. Uh-huh. O sea, no me estoy asociando porque hay alguien que tenga un activo que se complementa con el dinero. Exacto. Y hacemos el emprendimiento. O a la viceversa, tengo el dinero pero no tengo la habilidad. O sea, yo podría hacerlo. Porque es ahí donde hay, en ocasiones, personas que se asocian y aportan lo mismo. Exacto. Y cuando aportan lo mismo, no están Pues, aportando nada. Pues acuérdate, como aportan lo mismo, ¿quién va a hacer lo que a nadie le gusta hacer? Exactamente. ¿Ok? Entonces ya eso va a generar un conflicto. El factor clave de fracaso de este episodio es
ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Exacto. Un factor clave para que tú fracases como emprendedor y nunca llegues a dueño de negocio es que cuando te vayas a asociar es igual para todo el mundo. Exacto. Eso es un error. Tal vez dentro de tus valores dirás, no, Aniso, pero es que eso es lo correcto. En mi familia me enseñaron que todos somos iguales. Pero quiero que sepas que no todos en los negocios aportamos de la misma forma. Y eso espero que, si lo consideras, pues siéntate a reflexionarlo. No te pido que me lo creas, ¿ok? Te comparto esto que pienso con base a la experiencia y en las conversaciones que hemos tenido con diferentes emprendedores que nos demuestran de diferentes formas que no todos somos iguales en los negocios. Así sea tu hermano, mira, así sea tu mamá. Las relaciones familiares son una cosa y los negocios son otras. Están muy vinculadas. ¿Por qué? Porque en un negocio estás con colaboradores que se vuelven familia. Así es. ¿Ok? Pero eso no los hace iguales. Entonces, identificar el factor clave de fracaso. Recuerda, no somos iguales. No todos aportamos lo mismo. Manuel, ya para despedir este episodio, quisiera que me compartieras qué te quedas y qué le aportarías a la comunidad de emprendedores y dueños de negocio que nos está escuchando. Ok, perfecto. Fíjate, para aportarles a la comunidad, cuando eres un emprendedor, estás comenzando en el emprendimiento, en cualquier rubro, primero arriésgate. ¿Ok? Ese sabor de adrenalina que tenemos los emprendedores es muy gratificante. Segundo, establece las herramientas que necesitas. ¿Por qué? Porque puedes atreverte, pero si no tienes esas herramientas, no vas a evolucionar en el rubro donde tú estés. Sé constante, persevera, y si te gusta lo que haces, ve por eso. Bueno, Manuel, gracias por ese aporte. Ya para terminar, les quiero recordar y adelantar parte de lo que va a ser el siguiente episodio, el episodio número 7, lo cual es la futurología. No estoy diciendo que te vas a pelear con tu socio. Eso es un hecho. La pregunta es ¿cuándo lo vas a hacer? Y en el siguiente episodio vamos a desarrollar cuáles son los principales motivos de discusión entre los socios y ¿qué puedes hacer cuando te toque estar en esa situación? Manuel, gracias por estar acá. Gracias a ti. Por compartir con nosotros. Siempre es un placer poder aprender de ti. Y de verdad que me queda acá en esta mente el mensaje de que un día vale por dos. Exacto. ¿Ok? Me quedo con eso. Espero te puedas llevar algo de este podcast. Escucha con atención. Y si hay algo que agradezco, es simplemente que opines y que escribas acá lo que tú pienses, lo que tú creas. Es importante. Bendiciones para ti y nos vemos en el siguiente episodio. Lleva.